Ahora seguimos con variables en epidemiología, ¿listo? Entonces, de las variables en epidemiología, hay tres tipos de variables que quiero que tengan presente para la interpretación de estos estudios, ¿sí o no? Están las medidas de tendencia central, que son la media, la mediana y la moda. ¿Listo? ¿Qué es la media? Coger todos los números, sumarlos y dividirlos entre el número de números. Es decir, un promedio. ¿Listo? La mediana. La mediana es el valor que divide el total de muestras en el 50%. Es decir, el valor que esté aquí, de aquí para acá, está el 50% de los valores. Y de aquí para acá está el 50% de los otros valores. ¿Listo? ¿Repetiste? ¿Listo? Entonces, la media es lo mismo que el promedio. ¿Sí o no? ¿Cuántos años tenemos aquí todos? 15, 18, 20, 21, 22. Entonces, sumamos todos estos números y los dividimos entre los 20. Ese es el promedio. ¿Listo? La mediana. Coger el punto medio de nuestra edad y decir a partir de qué valor está el resto del 50% de los valores y a partir de qué valor está el 50% de los otros valores. Eso es la mediana. Esto que está aquí. ¿Sí me entendió? Entonces, no siempre la mediana es la misma que la media. Son diferentes conceptos. ¿Listo? La mayoría de los estudios te dan en la mediana. ¿Listo? Ya dan en la mediana. Es decir, a partir de qué valor puedo decir que el 50% de la población está metida o no está metida. ¿Listo? Puede ser que el colesterol normal para la persona que esté en alta esté por encima de 150. A partir de 150, el 50% de la población lo tienen aumentado. Y el otro 50% está por debajo de 150. ¿Sí me entendieron? Y la moda, porque es moda, ¿cómo es la moda? Lo que más se repite. ¿Listo? El valor que más se repite. Puede ser que aquí lo más repite 22 años, 23 años. ¿Listo? Es el que más se repite. ¿Sí o no? Entonces, bueno, esas son las medidas de tendencia central, ¿sí o no? Seguimos con las medidas de asociación. Estas medidas de asociación son las que, ¿qué tipo de estudio hacen medidas de asociación? Solamente los que comparan. ¿Listo? Y el de intervención. ¿Listo? Entonces, el OR solamente es para estudios retrospectivos. Es decir, casos y controles o cohortes retrospectivos. ¿Listo? El OR. ¿Sí o no? El RR que tiene en cuenta la incidencia y el HR también tiene en cuenta la incidencia. HR y RR están en cohortes y ensayos clínicos. ¿Listo? ¿Cuál es la diferencia entre RR y HR? Que el HR tiene en cuenta la variable tiempo. ¿Listo? Cuán rápido se presenta el desenlace con determinado factor de exposición. ¿Listo? Y el HR, ¿listo? Hazard ratio. Es el único. Y el RR no. ¿Listo? ¿Sí o no? No tiene en cuenta el tiempo, pero es incidencia también. Y solamente son para estudios prospectivos. Es decir, los ensayos clínicos pueden tener hasta ARR, HR. Y los de cohorte también tienen RR y HR. A mí una vez me llegué a confundir porque pensé que el HR solamente era de ensayos clínicos. ¿Listo? HR también es para cohorte. ¿Listo? Ok. Y están los otros tipos de variables que son las medidas de impacto. Es cuánto es beneficio, cuánto cambia cierta intervención o no. Y eso solamente sí se ve en los ensayos clínicos, que es donde más se mira. ¿Listo? El riesgo de reducción absoluta, el riesgo de reducción relativa y el número necesario a tratar. Y está el otro, el número necesario de hacer daño. ¿Listo? O sea, así como hay un número necesario a tratar, hay un número necesario para hacer daño. Es decir, yo necesito darle a 100 pacientes una tableta de aspirina para que le dé sangrado del tracto gastrointestinal. Eso es daño. ¿Listo? ¿Ok? Entonces, seguimos pues. Y obviamente la diferencia entre incidencia y prevalencia. Están los tipos de sesgos. Están los sesgos de selección desde que se hace el estudio, el determinado estudio. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se evitan los sesgos de selección? Estos son perlas. ¿Listo? ¿Cómo se evitan los sesgos de selección? Desde los criterios de inclusión y desde la aleatorización.
Con esos dos métodos yo evito el sesgo de selección. ¿Listo? ¿Cómo evito el sesgo de información? Mediante el cegamiento. ¿Listo? El cegamiento de la intervención. Es decir, el yo coger las tabletas y no darlas todas de un color diferente, sino todas igual, estoy haciendo un cegamiento. ¿Listo? Que el que da la intervención no sabe qué le está dando, ni el que la está tomando tampoco sabe qué la está dando. ¿Listo? Eso es un sesgo de información. Y está el sesgo de factor de confusión. ¿Quién sabe qué es un factor de confusión? Que se asocia a la variable del estudio y entonces no nos permite saber el efecto, o sea, el causa-efecto. Exacto, que el factor de confusión está relacionado tanto con el desenlace como con el factor de exposición. Ejemplo, te viene ahí, siempre lo clásico es que el tinto se relacione con cáncer de pulmón. Entonces, ¿qué es el tinto? El que toma un tinto. Entonces, los que toman café tienen más riesgo de cáncer de pulmón. Pero resulta y pasa que el que toma café fuma al mismo tiempo. Ustedes no tuvieron en cuenta el factor confusión que era cigarrillo. Porque cigarrillo está asociado con el tomar tinto y con el cáncer de pulmón. Entonces, finalmente, tinto no daba cáncer de pulmón. Era el cigarrillo. ¿Listo? Eso es un factor de confusión. ¿Sí o no? Eso. Entonces, el factor de confusión yo lo puedo evitar de dos formas. Desde que yo hago el estudio hasta que yo analizo el estudio. O sea, que lo hago desde el diseño y desde el análisis de los resultados. Y ahorita les digo por qué. Eso sí quiero que se me lo aprendan porque yo, este sí me aprenderse como que de memoria, porque esto la pueden preguntar. Al final les doy una breve, como una paginita apenas de qué es lo que tienen que aprender. ¿Listo? ¿Sí o no? Veamos pues. Se realizó un estudio para evaluar la asociación entre el uso del L-triptófano y el desarrollo del síndrome eosinofilia mialgia. Esto no importa, esto les vale nada a ustedes. Se preguntó a los pacientes con EMS sobre el uso de productos que contienen L-triptófano en los últimos 6 meses. ¿Sí me entienden? ¿Qué están mirando aquí? ¿Están comparando, sí o no? Listo, perfecto. Al mismo tiempo, las personas sin esa enfermedad se seleccionaron al azar de la misma población de donde procedían los pacientes. Y se les preguntó sobre su experiencia con el L-triptófano que se asocia significativamente con el MS. Vean, esto es pura maña de los profesores, ¿sí me entienden? Vamos a poner una enfermedad bien rara para ponerlos a peluquear, ¿sí me entienden? Finalmente la enfermedad me importa un carajo, ¿sí me entienden? Me importa es que tienen la enfermedad, listo. Entonces, quieren mirar si está en relación o no con la consumo de triptófano en los últimos 6 meses. Es un factor de exposición. Están viendo en los últimos 6 meses. Ya tienen la enfermedad. Ya la tienen. ¿Qué es lo que están buscando? El factor de exposición. ¿De qué estudio me están hablando? Casos y controles. Casos y controles, porque ya están partiendo de los enfermos. Tienen los casos. Mira que ahí se adiciona a la misma población donde no tomaban ese medicamento. ¿Listo? O esa sustancia. ¿Listo? Si estamos hablando de casos y controles, ¿cuál es la variable de casos y controles? OR. Entonces, ¿cuál de las siguientes medidas de asociación son las más que más probablemente informarán los investigadores? Prevalencia de Oxford. Se la pueden preguntar así. ¿Sí me entienden? Entonces, ¿qué es lo que primero tienen que saber? ¿Qué es lo que primero tienen que saber? ¿Qué tipo de estudio quieren saber? Por eso es que siempre les explico primero los tipos de estudios. Si saben qué tipo de estudio es, saben qué tipo de... ¿Listo? Claro, que si aquí le ponen un cohortes, podría poder presentarse fácilmente con un hazard ratio o un RA. ¿Listo? Pero R exacto, no siendo retrospectivo. ¿Listo? Si me plantearan ese mismo estudio, pero la respuesta fuera un estudio de cortes retrospectivo, entonces también sería... Ah, vale huevo, la respuesta es la misma, OR. Porque acuérdate que el corte retrospectiva también puede tener OR. ¿Listo? ¿Sí o no? Perfecto. Perfecto. Entonces, esta es la forma como calculan tanto el RR o el OR. ¿Listo? Vea, yo nunca me aprendí esto. Ni me lo voy a aprender. ¿Listo? De hecho, esto nunca lo van a poner a calcular. A no ser, antes lo hacían. En la Cartagena antes lo hacían. Ya en los últimos años creo que no lo hacen. Pero si lo llegan a poner, hay una forma fácil que yo me aprendo siempre cómo se calcula el OR. ¿Listo?
este es el OR, ¿sí o no? Tenemos casos, siempre son casos, es decir, enfermos. Estos son sanos. Factor de exposición o no lo tienen. ¿Listo? Miren la variable acá, ¿sí o no? ¿Quiénes van arriba? Con, sin. ¿Listo? Con la enfermedad y la exposición. Por, sin la enfermedad, sin la exposición. A por D. A por D. Y abajo va lo que falta. C por B. Se acabó. ¿Quién va arriba? Con, sin. Con la enfermedad y la exposición. Sin la enfermedad, sin la exposición. A por D. Abajo, el resto. Ya, se me olvidó. ¿Qué es lo que tienen que saber primero? ¿Dónde ubico en la gráfica a los casos? ¿Dónde ubico a los enfermos? Es decir, ¿dónde ubico los casos? ¿Dónde ubico los sanos? Y quienes tienen factor de exposición y quienes no tienen. Eso es lo que tienen que saber poner. De resto, el cálculo, saquenlo así y se acabó. ¿Sí me entienden? Facilito, se fue solo, ¿sí o no? Entonces, porque lo otro, el RR, si es la incidencia expuesta sobre incidencia no expuesta. Es decir, quiénes fueron los casos nuevos en relación al total, en los que estuvieron expuestos y abajo los no expuestos. Los que no tuvieron los casos nuevos frente a los que no. Parece más enredado. El OR para que lo tengan en la cabeza. ¿Listo? ¿Sí o no? ¿Se les quedó o no? Listo. Vea. Y esta sí necesito que se las aprendan. ¿Listo? Las variables de impacto. Porque estas son fáciles. Normalmente a uno le dan la incidencia. ¿Listo? Normalmente le dan la incidencia. ¿Qué tanto porcentaje que cuando le dieron un metoprolol redujo el infarto agudo miocardio en un 5%? Ahí está la incidencia de los que estuvieron expuestos. Frente a los que no le dieron metoprolol, que fue el 3%. Ahí está la incidencia de los expuestos. ¿Listo? Entonces, cuando yo le doy la diferencia entre los no expuestos menos los expuestos, ¿qué estoy calculando? La reducción absoluta del riesgo. ¿Listo? Y ahorita hacemos ejercicios de eso para que no sean tan nuevos, para que sepan de dónde sale. ¿Listo? De dónde sale. Entonces, la diferencia de incidencia en expuesto y no expuesto se llama reducción absoluta del riesgo. Este no se lo aprendan, porque se la va a olvidar. ¿Listo? Este sí. Y el NT es fácil. ¿Qué es el NT? 1 sobre el RAR. Ya. Ya, se acabó. Pero le digo, este no lo aprendan. Este no se lo aprendan. Este es todo. ¿Sí o no? Porque ¿qué más? ¿Qué tiene que aprender uno aquí? Que es la diferencia y ya, incidencia. Y lo otro es el inverso, se acabó. Entre la incidencia de no expuestos menos los expuestos. ¿Listo? Y esta es el 1 sobre el RAR. ¿Listo? Ya, ese es el NNT. Ese sí se lo pueden preguntar. ¿Cuánto es el NNT? ¿Listo? Ok. Entonces, empecemos con lo que hablamos ahorita de las variables. Entonces, en un estudio de niveles de colesterol sérico en pacientes con diabetes mellitus, revela que el parámetro se distribuye normalmente con una medida de 230. ¿Listo? O sea que 230 es la media. ¿Listo? La media es la que le dice, con una media de 230. O sea, el promedio, la media. ¿Sí o no? ¿Que eso era una variable de qué? De tendencia central. Eso, bueno. Y una desviación estándar de 10. Entonces, ya le voy a explicar qué es la desviación estándar. ¿Listo? Dentro de la población del estudio, el 95% de la observación del colesterol se encontrará entre cuál de los siguientes límites. A eso se lo pregunto y se vuelven una bola pensando qué es lo que van a hacer. A inventar. Y esto es una bobada. La vez pasada no les traje el gráfico y mejor lo traje porque soy malo para dibujar. Entonces, trae este gráfico, ¿sí o no? ¿Cómo se llama esa campana? La campana de Gauss, ¿sí o no? Aquí tenemos la media, ¿sí o no? Una desviación estándar, dos desviación estándar, tres desviación estándar, menos una desviación estándar, menos dos desviación estándar, menos tres desviación estándar. Eso. Resulta y pasa que entre la menos una desviación estándar y la una desviación estándar está casi el 70% de la población. ¿Listo? Le sumo 13.6% más 13.6% y ahí está casi que el 90 y qué, todo eso, 26 más 70, el 96% de la población. Este valor es el que le están preguntando. Este que está aquí y este que está aquí. Pero ellos te lo están dando.
están preguntando este, porque te están diciendo el 95% de la población, o sea, entre este y este. ¿Sí o no? Claro, listo. ¿Cuánto me están diciendo que es la desviación estándar? ¿Cuánto? 10. ¿Y cuánto es la media? 230. 230 más 10. Más 10. O sea que está entre 250 y 230 menos 10. Menos 10. O sea que está entre ¿cuánto? Véale ahí la respuesta. ¡Qué regalo! ¿Sí? Sí, claro. Y si no la pone, miren que no tiene ciencia. ¿Sí me entiende? Díganme la media, díganme la desviación. Ya yo sé que entre este está el 70% y entre las otras dos está el 95%. Se acabó, ya no importa más nada. Súmalo 2 veces hacia arriba, quítale 2 veces hacia abajo. Viene siendo 99 algo por ciento. 99.5%. Listo. Pero si no lo van a preguntar. ¿Qué? 70. No, mira que aquí le pongo el valor. 34, 70. 70, 68, 70, listo. ¿Sí o no? ¿Claro eso o no? No, listo, ya. Este valor U es la media. ¿Sí o no? La campana de Gauss quiere decir entre cuánto oscilan los valores de toda la muestra. ¿Sí me entiende? Resulta y pasa que la media me están diciendo que es 230. Listo. Me están preguntando, venga, el 95% de la observación del colesterol, o sea, de toda esta población, ¿cuántos están los valores? Pero yo sé que la media es 230, ¿sí o no? Sé que a menos una desviación estándar y más una desviación estándar está el 70% de la población. Eso ya está así estipulado. ¿Sí me entienden? Es así, no tienes que calcularlo, es así. ¿Listo? Si yo le sumo un cuadrito más, le sumo 13% más hacia arriba y otro hacia abajo. ¿Listo? O sea que entre menos 2 y más 2 está el 95%. O sea, usted no puede sumar para arriba y no sumar para abajo. Usted tiene que sumar para arriba y para abajo. ¿Listo? Entonces, entre estas dos sumatorias está el 95% de la población. Y entre estas dos está el 70% de la población. Pero me están preguntando el 95%. Es decir, me están preguntando este valor. El menos 2 y el 2. ¿Entre cuánto oscila el 95% de la población? Y ellos me lo están diciendo todo. Vea, hermano, una desviación estándar es 10. Una sola. Es decir, desviación estándar es de la media para acá, una desviación es 10. Una sola desviación. Súmele otra, son 2 desviaciones. O sea que ya no son 10, sino son 20. Quítele otras 10 y es menos una desviación. Quítele otras 10 y es otra menos 10 de milímetros. ¿Listo? Y en eso total está el 95% de la población. ¿Cuánto era la media? 230. Súmele 10 para arriba. 240. Súmele 10 para arriba. Listo. Esos son más 2 desviaciones estándar. Ahora, quítele 2 medias hacia abajo. 210. ¿Sí te quedó claro? O sea, solamente es que es más, es que los valores no los tienes que calcular tú. Ellos te lo dicen. La media es 230 y la desviación estándar es 10. Eso. 10, 10, 10 hacia arriba, 10 hacia abajo, 10 hacia abajo, 10 hacia abajo. Exacto. Eso suman. O sea que si me dicen 99%, ¿cuánto le sumo? Ya 30 cada uno. O sea, más 10, más 10, más 10. O sea, 260. Exacto, 260. Por hacia abajo, 2, menos 10, menos 10, menos 10. 200. Entre 200 y 260. Porque le pueden preguntar 99%. ¿Listo? Ok. Claro, no, ahí sí quedó claro. ¿Listo? Un ensayo clínico controlado, electorizado y enmascarado a doble ciego en pacientes con hipertensión arterial se comparó el riesgo de aparición de accidente cerebrovascular. En un grupo tratado con clortalidona, ¿listo? ¿Qué es la clortalidona? Es un tiazídico, es un tiazídico light. Es un tiazídico. ¿Listo? ¿Cuál de los tiazídicos tiene impacto cardiovascular? Los tiazídicos light. ¿Cuál? Es uno. ¿Y hidrocortisoide no? ¿Hidrocortisoide? No, ese no. Listo. Listo. Clortalidona y epleudona. Listo. No, pero no. Clortalidona y no, tampoco, no. Clortalidona y amiloride. Creo que es amiloride. Creo que es amiloride. No estoy mal.
búsqueda de clortalidona y listo, total. Si le llegan a preguntar cuál de los siguientes diuréticos y acídicos no impacten cardiovascular, es clortalidona. Lo que pasa es que este no pos. ¿Listo? ¿Listo? Este no pos. Busca el otro, clortalidona y listo. A los 5 años, en el grupo de tratado con clortalidona, al compararlo con el grupo placebo, se constató una reducción del riesgo del 6 al 4%. ¿Sí me entiende? A los que se les dio clortalidona, les pasó del 6 al 4%. ¿Cuánto les da el RAR allí? 2. A los que no fueron pasaron del 6 al 4%. ¿Sí o no? Una reducción relativa del 34% y un riesgo relativo de 0.66. Suponiendo que estos datos se pudieran extrapolar a la práctica habitual, ¿a cuántos pacientes durante cuánto tiempo deberíamos tratar con clortalidona para evitar un AVC? Indapamida. ¿Sí o no? Entonces, tenemos un estudio. ¿A cuánto el seguimiento? A 5 años, ¿sí o no? A unos les dan clortalidona y a otros no. Y pasó el riesgo absoluto relativo a cuánto? Al 2%, ¿sí o no? Ya tenemos el RAR. ¿Qué me están preguntando? Cuando me están preguntando eso, ¿a cuánto? El NNT. Cuando me están preguntando a cuántos pacientes y durante cuánto tiempo deberíamos tratar con clortalidona para evitar un solo desenlace. Entonces, ¿cómo calcula el NNT? 1 sobre... Exacto, ¿qué cuánto es? Acuérdate que es 2%, ¿listo? O sea que es 1 sobre 2 sobre 100. 1 sobre 2%. ¿Cuánto da 1 sobre 2%? 50. 5 pacientes, ¿en cuánto? En 5 años. Ojo, pueden poner durante un año. ¿En cuánto se hicieron el estudio? En 5 años. Por esa bobada se tiran la pregunta. ¿Perdiste? O sea, vea. Listo. Empecemos con el librito de tablero. Pues. O sea, ¿cuánto dio la incidencia en los expuestos? O sea, en la clortalidona. No. La redujo. Redujo 4%. Da el RAR. 6 menos 4%. ¿Sí o no? El NNT es igual al 1 sobre RAR. ¿Sí o qué? Entonces eso es igual a 1 sobre 2 sobre 100%, ¿no? La ley de la oreja. Aquí van uno como cepillo, aquí. Exacto. 100 sobre 2. ¿Sí o no? Bueno. O sea, ¿qué significa eso? Que necesito tratar ¿cuánto? Los pacientes para evitar un desenlace de riesgo cardiovascular. ¿En cuánto tiempo? 5 años. ¿Por qué el estudio lo hicieron para 5 años? Entonces, si no leyeron los 5 años para andar leyendo rápido, pusieron 50 años durante un año. ¿Qué pregunta tan pendeja por no tirársela, no? ¿Sí o no? ¿Claro o no claro? Listo. Perfecto. Listo. La otra pregunta es, ¿se ha realizado un estudio para comprobar si un fármaco tiene riesgo de producir agranulocitosis? Se ha incluido 200 pacientes con granulocitosis, de los cuales 25 habían consumido ese fármaco en los 3 meses previos al episodio, y 1000 controles de características similares, pero sin granulocitosis, de los cuales 50 habían consumido ese fármaco en los 3 meses previos al día de la inclusión del estudio. Indique de qué tipo de estudio se trata y si la utilización del fármaco se asocia a una aparición de granulocitosis. Quiero que le digan una cosa. Te leen esa pregunta y te dicen, ¿desde por dónde arranco con tanto número? ¿Sí o no? De eso. Sean vivos. Me dieron un papayazo grande. ¿Qué me están preguntando primero? ¿Qué tipo de estudio es? ¿Qué tipo de estudio es esto? Caso y control. ¿Están partiendo de dónde? De granulocitosis, ¿sí o qué? Y si tiene un factor de riesgo no lo tiene. Listo. ¿Qué descarto? Descarto cohortes. Descartó ensayo clínico. Entalló cohortes. Ya quedó entre este y este.
¿Listo? Perfecto. Ahora dice, y el fármaco disminuye la incidencia. Ah, la cagó, vea. ¿Disminuye qué? Control y el fármaco asocia la aparición de granulosis. Correcto, ya se acabó, ya me la dieron. Se fue. Y se calculó. Y ustedes buscando, no, que OR, que no sé qué, también no sé qué, y se les fue ahí 5 minutos de examen. Vea, a veces los profes son maliciosos y lo ponen así. ¿Para qué para el estudiante, si no entiende los conceptos, se enreda? ¿Listo? ¿Sí o no? No hiciste ni un cálculo, pero por la sura malicia descartaste 2. Y aquí me hablan de incidencia. Y caso y control no puede tener incidencia. Entonces se descartó. ¿Sí o no? Entonces la respuesta es esta. En un estudio de caso y control y el fármaco se hace la aparición de granulocitosis con un ratio de 2.7. Si quiere, calcúlelo y les va a dar eso. ¿Sí o no? Claro o no. Eso. O sea, aquí no solamente es a venir a tirar números, es a pensar, a cogerlo adelante. Eso. Un estudio informa que la mediana de supervivencia ay, porque sale la flecha. Vemos la flecha. Un estudio informa que la mediana de supervivencia de los pacientes sometidos a cierta intervención quirúrgica es de 7 años. Ello quiere decir que, ¿qué les expliqué ahorita que era la mediana? Exacto. Entonces miremos, el valor esperado de tiempo de supervivencia es de 7 años. No. La mitad de los pacientes sobreviven más de 7 años. No hay ningún paciente que sobreviva menos de 7 años. La mitad de los pacientes sobreviven aproximadamente 7 años. 7 años es el tiempo de supervivencia más probable. No. La mitad de los pacientes sobreviven más de 7 años. No. Aproximadamente 7 años. No, aproximadamente más de 7 años. Perdón, es más de 7 años porque es más del 50%, más de 7 años. La respuesta es la 2. ¿Listo? La mitad de los pacientes sobreviven más de 7 años. ¿Listo? Porque esa es la mediana. Eso. Más del 50%. Perfecto. Se han realizado 2 ensayos clínicos controlados con placebo para comprobar el beneficio del metoprolol en pacientes que han sufrido de infarto agudo de miocardio. ¿Listo? El primero se incluyeron pacientes de alto riesgo y la mortalidad se redujo de un 40% con placebo a un 20% con metoprolol. ¿Cuánto es el RAR? 20%, listo, ya tenemos el RAR. Y el LNT, 1 sobre 20%, o sea, 100 sobre 20. 100 sobre 20. 5, ¿sí o no? ¿Cuánto es el LNT? Sí. Ahora en la mente, si quieres, el analista que está como... ¿Ok? Entonces, ¿sí o no? Sobre 20%, o sea, sobre 100. Ley de la oreja, queda 100 sobre 20. ¿Listo? Se fue 0, se fue con 0, 10 entre 2, 5. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto dio el NT? 5. ¿Listo? Ahí rápidamente tenemos eso, ¿sí o no? El segundo, se incluyeron pacientes de bajo riesgo. Y la mortalidad se redujo de un 10% con placebo a un 5% con metoprolol. Ustedes miren lo diferente que hay en esto. El otro, ¿cuánto fue el RAR? 5%. ¿Y cuánto vio el otro NAT? Sobre 5 sobre 100, ¿sí o no? Perfecto. Entonces, ¿cuánto da esto? 100 sobre 5, no. 10 menos 5, 5. ¿Cuánto da? 20. Listo. Ese es el segundo NNT. Y el primero fue 5, ¿sí o no? Perfecto. Hasta ahí vamos bien. ¿Por qué le estoy haciendo esto? Para poder entender lo que viene después. Entonces, a la hora de interpretar tu resultado, ¿cuál de las siguientes afirmaciones no es correcto? ¿Listo? El metoprolol reduce la mortalidad un 50% de los tipos de pacientes. ¿Cómo que no? ¿Cómo que? Sí. No es correcta. De pasar de 40 a 20, ¿cuánto es? Está. Pasar de 10 a 5%, ¿cuánto es? Está. Entonces sí reduce el 50%, no. Listo. El metoprolol es más eficaz en los pacientes de alto riesgo porque reduce el riesgo relativo de mortalidad un 20% en los pacientes de alto riesgo y solo un 5% del bajo riesgo. ¿Sí es más eficaz? ¿Cuánto reducen ambos? 50%, listo. Sigamos con otro. ¿Cómo?
El absoluto. No, pero espérate, sigamos, calmado, sigamos. El riesgo relativo es igual en los dos grupos de pacientes. El riesgo relativo. Sí, ¿por qué? Porque 5. El beneficio absoluto es mayor en los de alto riesgo porque evita 20 muertes por cada 100 pacientes tratados, frente a solo 5 muertes por cada 100 pacientes tratados de bajo riesgo. En los de alto riesgo, ¿cuánto me dio? 5. 5. En los de alto riesgo me dio 5, no. 20% me dio 5. Y en los de bajo riesgo me dio 20. Listo. Pues si los muertos, si los recursos son limitados, es más rentable tratar a los pacientes de mayor riesgo porque se obtiene un beneficio absoluto mayor. ¿Eso es verdad o no es verdad? ¿Cómo que no? Beneficio absoluto. ¿Cuánto fue el beneficio absoluto del primero? No, 20%. Absoluto. O sea, absoluto es no porcentaje. 40 menos 20%, ¿cuánto me da? 20%. 10 menos 5, 5%. Es mayor 20 que 5. Eso es absoluto. Eso no es relativo, eso es absoluto. ¿Sí me entienden? Entonces, si es mayor el beneficio, porque reduce 20%, el otro reduce solo 5%. Si bien es cierto que reduce la mitad, en términos absolutos no es mayor. ¿Sí me entienden? Esa es la diferencia. Por eso es que yo no les quise explicar riesgo de reducción relativa. Porque ahí no van a preguntar, porque lo que más importa en los estudios de impacto son el NNT y el RR. ¿Listo? Entonces, este sí es verdad, porque reduce el riesgo de mortalidad 20% de los pacientes de alto riesgo y solo un 5% de bajo riesgo. ¿Sí me entiendes? Pero esto, aquí la embarraron porque le trocaron los datos. ¿Listo? ¿Claro o no? Listo. Ha realizado usted un estudio en el que ha seguido durante 2 años 1.000 pacientes que han consumido AINE y 2.000 controles. En los consumidores de AINE ha encontrado 50 pacientes con hemorragia digestiva alta, mientras que en los controles únicamente 10. Asumiendo que estas diferencias no se deben a sesgo ni a factores de confusión, podría indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdad. Entonces, aquí sí quiero que aprendan a calcular eso. Entonces, yo le voy a hacer una pregunta. ¿Qué fue lo primero que me ubicaran en la tabla? Esto. Aquí, ¿quiénes van? Los enfermos. ¿Listo? Enfermos y no enfermos. ¿Sí o no? Aquí, ¿quiénes van? ¿Con factor de exposición? Sin factor de exposición. ¿Listo? ¿Cuántos son enfermos y tienen el factor de exposición? Véalo acá. Es lo que le están diciendo aquí. En los consumidores de AINE ha encontrado 50 pacientes con hemorragia digestiva alta. Ahí están los 50, los puso. ¿Listo? ¿Quiénes tienen? ¿Cuántos en total fueron los enfermos? 1.000 pacientes. 1.000. Y miren que aquí, lo que tienen consumo de AINE, 1.000. ¿Sí o no? Si aquí están solamente los que consumen AINE, ¿cuánto le falta? 950. Entonces ya llené la parte de arriba. Y acá están los que no tienen la hemorragia digestiva, pero desarrollaron la enfermedad. ¿Listo? Pero me están diciendo que ¿cuántos? Mientras que los que tenían controles, es decir, los que tenían la hemorragia y no tenían AINES, eran solamente 10, véalos aquí. O sea que ¿cuánto le falta? A los 2.000, porque eran 2.000. O sea, eran 2.000 el total de los que no tenían consumo de AINE. Entonces hay que poner el resto, 1.990. ¿Listo? Entonces aquí uno empieza a calcular. Arriba incidencia de expuestos, sobre no expuestos y el valor de día. ¿Listo? ¿Y es que viene siendo? El riesgo relativo. ¿Listo? Lo importante de la tabla es saber dónde los van a ubicar. ¿Listo? Eso no se lo van a preguntar. No los van a poner a calcular porque el tiempo no les da. ¿Sí me entienden? Pues sí, uno no sabe cuándo pueden cambiar esta gente, sin embargo se lo pueden poner más fácil. ¿Sí me entienden? Porque esto, mira que el valor es fácil de calcularlo. 50 sobre 1.000 sobre 10 sobre 2.000. ¿Sí o no? Pero lo importante siempre es saber dónde voy a poner el resto de pacientes. ¿Listo? ¿Claro o no claro? Esto lo pueden masticar solito en la casa, ¿sí me entienden? Ahí el video se lo pasan a ellos. ¿Sí o no? Esto lo mastiquen, lo viran de nuevo, la reglita, cada uno donde lo ponen. ¿Listo? Si no saben dónde queda. Listo. Hay otro tipo de medidas que se llaman las medidas de precisión y exactitud. Es decir, ustedes cuando ven... listo, faltó. ¿Cuánto dio el RR? 10. Entonces, basado en eso,
descarto estos dos y descarto estos dos. ¿Listo? Entonces me están preguntando, el riesgo relativo de presentar hemorragia digestiva por consumo de ADN es de 10 y el riesgo atribuible en los expuestos, es decir, calculo. Ustedes cuando ven, listo, faltó. ¿Cuánto dio el RR? 10. Entonces, basado en eso, descarto estos dos y descarto estos dos. ¿Listo? Entonces me están preguntando, el riesgo relativo de presentar hemorragia digestiva por consumo de ADN es de 10 y el riesgo atribuible en los expuestos, es decir, calcúleme el RAR. ¿Cuánto fue la incidencia de los expuestos? Veanlo aquí, 50 sobre 1000 menos 10 sobre 2000. O sea, lo ponen ahí a calcular fraccionario. Que nada cuenta de fraccionar los llevo, pero eso no lo van a preguntarles, sino que de ahí sale. O sea, te están preguntando aquí por el RAR. Y el RAR dio este, 0.045. ¿Listo? Cuando lo calculan te da 0.045. ¿Listo? ¿Sí o no? Listo. Da el otro término, precisión y exactitud. Hay dos términos que quiero que se sepan. Cuando a ustedes le dan la variable de asociación, sea RR, HR o OR, le dan un intervalo de confianza, ¿sí o no? Ese es el más importante. Ese es el que te dice a ti si sirvió o no sirvió. ¿Listo? Cuando es RR, HR o OR, no debe tocar el 1. ¿Sí o no? Porque ya no es estadísticamente significativo. La P de esta P, que se la dan normalmente, no te va a hablar de asociación, solamente te va a decir si no es debida al azar o no. ¿Sí me entienden? Es decir, a ustedes una P no les va a decir si la exposición sirve o no sirve. ¿Listo? Nunca miren la P. La P casi ya va perdiendo cada vez más, perdiendo más, pero se va quedando más el intervalo de confianza. ¿Listo? ¿Qué significa ser preciso en un intervalo de confianza? Yo les hago una pregunta. Esto suele pasar. Yo tengo un R, OR. ¿Listo? Se borra. Se me borra. OR, ¿sí o no? Y un OR me da que es 5. Su intervalo de confianza va entre 4 y 6. ¿Estadísticamente significativo? Sí. Otro OR, 10. Y su intervalo de confianza va entre 8 y 1000. ¿Estadísticamente significativo? Listo. ¿Cuál es más preciso? ¿Por qué? Vean. Esto es más preciso. Entonces, si a usted en un examen le dice, tal resultado es significativo, pero no es preciso, es porque el intervalo de confianza está demasiado amplio. ¿Sí me entienden? Entonces, en eso, usted cuando ven un estudio que tiene un intervalo de confianza, no le crean eso. Uno no puede decir nada de eso. 8 veces a 1000 veces es demasiado espacio. ¿Sí me entiende? Entonces, desconfíen de ese tipo de resultados. Se los pueden poner así, ponerle un resultado así, decirle que sí es preciso. Ustedes dicen que sí. ¿Listo? La precisión viene en el intervalo de confianza. Eso es precisión. ¿Listo? Y si es estéticamente cinético o no, es que incluye el 1 o no. ¿Listo? ¿Correcto? Perfecto. Entonces, estamos realizando un estudio de un nuevo fármaco frente a la incontinencia urinaria de esfuerzo, para lo que llevamos a cabo un estudio en el que comparamos su eficacia con la de administración de placebo en un grupo de mujeres no embarazadas durante un periodo de 3 meses. Si al comparar los resultados del tratamiento frente a placebo obtenemos un nivel de significación de P de 0.1, ¿eso sirve o no sirve? ¿Por qué? Si ahorita dijimos, me dice que sí servía. Exacto. ¿Qué tipo de estudio es? ¿Cuánto debe ser la P menor de 0.05? No les olvide eso. ¿Listo? Para metaanálisis es el único diferente, mayor de 0.1. Del resto de estudios es menos de 0.05. ¿Listo? ¿De qué puedo decir de eso?
que el tratamiento, no hemos demostrado que el tratamiento sea diferente que el placebo. Yo no puedo decir nada con esa fe. ¿Sí me entiendes? Y acuérdate que el que me dice a mí si sirve o no, ¿cómo se llaman las variables? Variables de asociación. OR, HR y el intervalo de confianza. Son los que me dicen a mí si sí sirve o no sirve. O si está relacionado o no está relacionado. La P nunca. ¿Listo? Claro. Perfecto. Un ensayo clínico aleatorio evalúa de un nuevo hipolipemiante en la prevención secundaria de infarto agudo de miocardio, comparándolo con placebo. Se observa que el riesgo relativo de infarto agudo de miocardio del grupo que ha recibido tratamiento es de 0.9, con un intervalo de confianza de 0.75 a 1.05. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Es cierto. ¿Yo con eso qué puedo decir? No fue estética. Entonces, el tratamiento no es más eficaz que el placebo en la prevención secundaria del IAM, ya que el R es menor que 1. No. El resultado no es. Ya. Esa pregunta si las hace la antes. Sí, sí, como. Se ha realizado un estudio de corte retrospectivo para conocer si los pacientes que toman antipsicóticos presentan un mayor riesgo de muerte súbita que la población que no utiliza antipsicóticos. Una vez realizado el ajuste por posibles factores de confusión, se ha obtenido un riesgo relativo de 2.39 con un intervalo de confianza que es estéticamente significativo o no. Sí. ¿Cuál es la interpretación más correcta del resultado? Eso. Entonces, el resultado es compatible con un incremento de riesgo asociado al uso de antibióticos, pero no es estadísticamente significativo. Falso. El resultado sugiere que los antipsicóticos protegen frente al riesgo de muerte súbita. No. El resultado no es interpretable porque no se ha hecho ninguna asociación aleatoria de los tratamientos. El resultado apoya la hipótesis de que el uso de antibióticos aumenta el riesgo de muerte súbita. ¿Listo? Fácil, ¿no?